Estamos a final de año y la renta básica no ha llegado a 10 personas aún. Aún no hay 10 personas que hayan cobrado la renta básica. Va a acabar el año de una apuesta que se hizo en la Cámara y que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, de esta Cámara. Y a día de hoy no han cobrado la renta básica más de 10 personas. Hay que decir que solo hay 230 solicitudes, más o menos 240, aprobadas de la renta básica. Y lo que no puede ser es que haya 27.000 familias, según el Instituto Nacional de Estadística y según la Unión de Consumidores, que no puedan pagar la luz y el agua, que no tengan ningún ingreso, que estén en situación de extrema pobreza, y el gobierno de la Junta de Extremadura no haya pagado la renta básica. ¿Esta medida puede complementarse a la de la renta básica? Sí. ¿Se pueden obtener los fondos del presupuesto regional de la ecotasa de las empresas eléctricas? También. Para que os hagáis una idea, supondría, no llegaría a 600 euros al año por familia. Estoy hablando por unidad familiar, por hogar. Esta medida que planteamos nosotros plantearemos en el próximo pleno, no supondría más de 600 euros al año por familia, entendiendo que dentro de esos 12 millones de euros cabría la posibilidad de que las 27.000 familias extremeñas pudieran tener ese mínimo de agua y luz necesaria.